El proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales, depositado en el Congreso de la República, ha desatado reacciones en favor y en contra. El Poder Ejecutivo asegura que esta ley tiene la finalidad de regular la libertad de expresión, resguardando los derechos conexos a la comunicación social y el periodismo, de conformidad con las reglas del ordenamiento jurídico sobre acceso a la información. Desde el punto de vista de la libertad de expresión, el proyecto de ley es un proyecto garantista que asegura el ejercicio de una libertad plena de los ciudadanos a expresarse independientemente de cuál sea la plataforma tecnológica, es decir, por medios convencionales o por medios digitales. No hace distinción. Es un proyecto que en el caso de los medios digitales crea una serie de derechos de los usuarios. Además, garantizar los procesos administrativos y jurisdiccionales para la protección de los derechos de las partes envueltas en el proceso de búsqueda, recepción y difusión de ideas, datos e informaciones. El proyecto de ley lo que regula es las plataformas de telecomunicaciones, no regula a los productores de contenido, como erróneamente se ha interpretado en la opinión pública. Muy por el contrario, lo que hace es otorgar garantías y derechos de esos productores de contenido. También persigue que se modernice el marco legal que regula las disposiciones existentes a través de la derogación de normativas como la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, vigente desde 1962, la cual muchos catalogan de obsoleta. El Estado busca hacer cumplir una serie de medidas regulatorias en los medios de comunicación tradicionales y digitales a través de la creación del Instituto Nacional de Comunicación INACOM, otorgándole autonomía funcional, financiera y administrativa. Entonces, hay un momento en que si hay un debate sobre ese tema y la plataforma empieza a bloquear las personas que están opinando sobre ese tema, el INACOM, que es el órgano regulador, puede pedirle a la plataforma que le ofrezca cuáles son los criterios que está aplicando en ese algoritmo o en esa política de bloqueo. Es decir, todo esto está destinado a proteger la libertad de expresión, no a limitar la libertad de expresión. Gozará, según la ley, de patrimonio propio y personalidad jurídica, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, y definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta ley. La libertad de expresión está constituida entre los primeros artículos en cualquiera de sus formas y medios, ratificando que no está sujeto a la censura previa y reconoce el derecho de los ciudadanos a tener acceso a Internet y a las tecnologías de información y comunicación. En cuanto a la prohibición de restricciones, el párrafo 1 del artículo 11 reitera que no podrá restringirse el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de controles oficiales o particulares, de equipos mecánicos y electrónicos usados en las comunicaciones masivas, de concesiones de prebendas arancelarias, asignación discrecional de publicidad y créditos oficiales, de concesión, revisión o revocación arbitraria de frecuencias de radio y televisión o restricciones discriminatorias de acceso a Internet. El país lo que necesita es una buena ley que regule, que garantice el derecho a la libre expresión, que garantice el ejercicio pleno del periodismo y que garantice la independencia. Y eso es lo que crea esta ley. Esta ley elimina la famosa Comisión de Espectáculo Público, que sirvió incluso para callar dirigentes políticos en el país. Eso desaparece con esta ley y se establece el INACOM, que es un instituto adherido al Ministerio de Cultura. Se le quitó al Poder Ejecutivo precisamente para alejarlo de las influencias partidarias y políticas y se le adhirió al Ministerio de Cultura porque no puedes haber un instituto que no esté adherido a algunos de los
ministerios establecidos constitucionalmente en el país. De su lado, el artículo 12 añade que al frente de cada publicación diaria o periódica habrá un director responsable del contenido en los medios radiales, televisivos o digitales, con la obligación de que su nombre se publique en forma visible o se informe en cada edición o realización. El documento indica que las personas que ejerzan el periodismo tienen derecho a la cláusula de conciencia, con el objeto de proteger y garantizar la independencia de criterios en el desempeño de sus funciones y a su vez tienen derecho a la reserva de sus fuentes de información, por lo que no se les podrá obligar a entregar sus apuntes, archivos y soportes personales o profesionales. Por otro lado, cuando una persona entienda que un escrito bajo seudónimo le afecta o constituye una lesión para su honor o intimidad, podrá solicitar al director del medio la revelación de la identidad de quien lo elaboró, otorgándole la potestad de requerir bajo reserva para fines legales la identificación personal y entregar esta información. En caso de que el autor se niegue a la entrega de la información a la persona que se pretende afectada, este último podrá demandar judicialmente al medio solicitando la revelación del nombre del autor. Todo lo que está relacionado con lesión de derecho al honor, difamación, injuria, conflictos entre particulares, debates y discusiones, todo eso mantiene el régimen actual, que es un régimen de exclusividad judicial. Se tienen que proveer por ante los tribunales de la República. En el caso de las plataformas de contenido en Internet, estarán obligadas a accionar de forma transparente y rendir cuentas a sus usuarios sobre los términos de servicios, priorización de contenidos, funcionamiento de sus algoritmos, publicidad disponible, contenidos restringidos, procesos de apelación de decisiones, ofrecer información semestral de todas las restricciones de contenidos o cuentas, incluyendo las hechas por solicitudes gubernamentales, órdenes de tribunales judiciales, administrativos o arbitrales. En esto hay que diferenciar que una plataforma digital no es necesariamente un medio de comunicación, es un tema del lenguaje jurídico. Una plataforma digital es Facebook, Instagram, X, Google, y el proyecto de ley lo que hace es regular esas plataformas para que en el momento que puedan tomar una decisión que resulte arbitraria, ese medio de comunicación o ese usuario de la plataforma pueda tener un derecho al recurso, tanto ante la misma plataforma como ante un juez, porque reivindica la jurisdicción nacional que deben tener los jueces para poder controlar lo que pueden ser actos arbitrarios de estas plataformas de telecomunicación. Mientras que en cuanto al derecho de la defensa, estipula que los usuarios tienen el derecho a impugnar las decisiones de moderación de contenidos de las plataformas digitales sobre sus expresiones, para lo cual se deberán establecer mecanismos visibles, accesibles y gratuitos, asegurando tiempos razonables de respuesta. La pieza refiere que las plataformas de contenidos solo podrán ser consideradas civilmente responsables de daños resultantes de publicaciones de terceros si después de la notificación de una orden judicial específica no toman medidas para hacer que el contenido identificado como infractor no esté disponible. Ahora bien, el proyecto de ley es un proyecto que manejó la cuestión con prudencia, porque lo que hace es que ciertamente establece que los estándares del derecho internacional de los derechos humanos son los que deben regir la libertad de expresión en las plataformas digitales, pero excluye o libera a esas plataformas digitales de responsabilidad jurídica por opiniones vertidas por terceros. Es decir, desde el punto de vista de lo que significa el proyecto, es una gran garantía para los usuarios, los productores de contenido, los periódicos digitales, los líderes de opinión pública en las redes
sociales. El proyecto de ley suscribe que los medios de comunicación audiovisuales, entre ellos los servicios de televisión abierta, las señales de origen nacional incluidas en servicios de televisión para abonados y servicios de radiodifusión, se constituyen en soportes para el ejercicio de derechos civiles y políticos e instrumentos fundamentales para la existencia de sociedades democráticas e inclusivas, por lo cual el Estado debe promover su existencia y desarrollo. También tiene la obligación de promover el desarrollo de las industrias nacionales de contenidos audiovisuales, impulsando la innovación, investigación, generación de empleo de calidad y descentralización, valiéndose de los avances tecnológicos, el desarrollo de políticas públicas activas y un entorno regulatorio apropiado. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, el Estado debe promover que los servicios de comunicación audiovisual provean programación dirigida al público infantil a través de la realización de programas con finalidad educativa, artística, cultural, informativa y formativa en valores. El Instituto Nacional de Comunicación viene a sustituir la vieja Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y sus competencias están limitadas únicamente a tutelar el orden público en la libertad de expresión, es decir, asuntos que tienen que ver con derechos de la niñez y la infancia. Los parámetros, además, incluyen la protección de niños, niñas y adolescentes respecto a contenido de violencia desmesurada, pornografía, incitación a la violencia, explotación sexual, racismo, consumo ilegal de drogas, conductas delictivas y discriminación con apego a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad. Respecto a la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad, reseña que aquellas con discapacidad audiovisual tienen el derecho de acceso universal a los servicios de comunicación audiovisual, por lo que parte de la programación deberá estar acompañada de sistemas de subtitulado, lenguas de señas y autodescripción. Entre los puntos controvertidos se encuentran el artículo 46 en su acápite número 6, el cual otorga al Consejo Directivo del INACOM la facultad de imponer multas y sanciones a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias, sin la necesidad de que interceda un juez. Consecuentemente, el INACOM es un órgano descentralizado, autónomo, designado por el Congreso Nacional para alejarlo del Poder Ejecutivo y del poder político de turno, que tiene por objeto tutelar el orden público, no sustituir los tribunales. Y sus decisiones están sujetas al control jurisdiccional, es decir, cualquier decisión del órgano primero tiene que cumplir con el debido proceso administrativo y después que se tome, entonces está sujeta a que un juez o la refrende o valide o definitivamente la anule. A su vez, le permite regular y tutelar los derechos de los usuarios de los servicios audiovisuales y de las plataformas digitales de contenidos que no estén regidos por la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o por otras leyes especiales. Dentro de las atribuciones, se le concede disponer, mediante resoluciones motivadas, las sanciones previstas en apego a las reglas del procedimiento administrativo sancionador, dispuestas en la ley y las normas que la complementan. La preocupación por las atribuciones del INACOM han desconcertado a comunicadores de redes sociales, quienes dejan ver sus preocupaciones respecto a la facultad con la que gozará para eliminar contenido, suspender transmisiones, revocar licencias y hasta bloquear cuentas en línea sin la necesidad de una sentencia de un tribunal. Nada de eso se altera, al contrario, todo el mundo está pleno y usted podrá seguir teniendo su canal de YouTube y diciendo lo que usted quiere y subiendo en su cuenta de Instagram, de Twitter. Nada de eso se altera, por el contrario. Ahora, lo que nosotros decimos es, esas redes por las que usted corre su página tiene una responsabilidad con usted como usuaria, ¿correcto? Y no puede alterar su contenido. Y si altera su contenido, ellos tienen una consecuencia como contenido. Es decir, a quien garantiza es justamente al usuario, al que es usuario de ella.
porque esas redes tienen necesidades. El proyecto busca facultar al órgano regulador para determinar el tipo de sanciones administrativas a aplicar, quedando divididas en 3: infracciones graves, moderadas y leves. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas: limitar o restringir por vías de hecho o actos contrarios a la Constitución la libertad de expresión, independencia de los medios de comunicación o el derecho de acceso a la información. La tentativa de estos hechos será sancionada con la comisión de los mismos. Difundir señales o contenidos de radio y televisión que hayan sido suspendidos o cancelados previamente, de conformidad con las disposiciones de la ley. Incumplir requerimientos de información pública de las autoridades en caso de emergencia. Reincidir en cualquier infracción moderada por la que se haya sido sancionado con anterioridad. Los medios de comunicación, sea cual fuere su naturaleza, que de manera voluntaria difundan mensajes que de forma manifiesta denigren la dignidad humana, en general o dirigida a un grupo de personas, o que vulneren los derechos fundamentales de las personas menores de edad, de conformidad con la ley, incurrirán en una infracción grave en los términos de este artículo. Esta prohibición no implica censura previa, sino proscripción de la reiteración o la difusión de los contenidos, pues se presume de buena fe la transmisión que hagan los operadores que no tienen facultad de decisión sobre los contenidos y que se limiten a la retransmisión de terceros en la medida que no se hagan parte de ellos. La comisión de estas infracciones dará lugar a la aplicación de sanciones que implican la suspensión de la transmisión por parte del medio por un periodo de hasta 90 días, eliminación de contenidos que violen las disposiciones para la protección de los menores de edad y la imposición de multas entre 30 y 200 salarios mínimos. Se constituyen en infracciones moderadas realizar desde los medios audiovisuales prácticas discriminatorias contra los usuarios o entre editores y distribuidores de servicios, violentar con el contenido de las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual los horarios y clasificación de contenido, violentar el derecho a réplica o retracto, negarse a suministrar al INACON la información que éste requiera de conformidad con la presente ley, y la reincidencia de cualquier infracción leve por la que se haya sido sancionado con anterioridad llevará a la suspensión de la transmisión por 30 días y la imposición de multas entre 10 y 30 salarios mínimos. Como infracciones leves, en el artículo 64 se denomina actuar en desconocimiento de las recomendaciones que realice el INACOM, la violación de cualquiera de los demás mandatos contenidos en la presente ley y sus reglamentos, y las infracciones para estas se realizarán con un llamado de atención y la imposición de entre 2 y 10 salarios mínimos del sector público. Al determinar la sanción a imponer frente a la comisión de una infracción administrativa, el INACOM observará el principio de proporcionalidad, mientras que los fondos recaudados por conceptos de cargos por incumplimiento que se perciban por aplicación de la ley y sus reglamentaciones será depositado en las cuentas del Tesoro Nacional. La ley modificaría y sustituiría las disposiciones que se encuentran en la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. La pieza refiere que las plataformas de contenidos solo podrán ser consideradas civilmente responsables de daños resultantes de publicaciones de terceros si después de la notificación de una orden judicial específica no toman medidas para hacer que el contenido identificado como infractor no esté disponible. Ahora bien, el proyecto de ley es un proyecto que manejó la cuestión con prudencia, porque lo que hace es que ciertamente establece que los estándares del derecho internacional de los derechos humanos son los que deben regir la libertad de expresión en las plataformas digitales, pero excluye o libera a esas plataformas digitales de responsabilidad jurídica por opiniones vertidas por terceros. Es decir, desde el punto de vista de lo que significa el proyecto, es una gran garantía para los usuarios, los productores de contenido, los periódicos digitales, los líderes de opinión pública en las redes sociales. El proyecto de ley suscribe que los medios de comunicación audiovisuales, entre ellos los servicios de televisión abierta, las señales de origen nacional incluidas en servicios de televisión para abonados y servicios de radiodifusión, se constituyen en soportes para el ejercicio de derechos civiles y políticos e instrumentos fundamentales para la existencia de sociedades democráticas e inclusivas, por lo cual el Estado debe promover su existencia y desarrollo. También tiene la obligación de promover el
desarrollo de las industrias nacionales de contenidos audiovisuales, impulsando la innovación, investigación, generación de empleo de calidad y descentralización, valiéndose de los avances tecnológicos, el desarrollo de políticas públicas activas y un entorno regulatorio apropiado. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, el Estado debe promover que los servicios de comunicación audiovisual provean programación dirigida al público infantil a través de la realización de programas con finalidad educativa, artística, cultural, informativa y formativa en valores. El Instituto Nacional de Comunicación viene a sustituir la vieja Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y sus competencias están limitadas únicamente a tutelar el orden público. Respecto a la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad, reseña que aquellas con discapacidad audiovisual tienen el derecho de acceso universal a los servicios de comunicación audiovisual, por lo que parte de la programación deberá estar acompañada de sistemas de subtitulado, lenguas de señas y autodescripción. Entre los puntos controvertidos se encuentran el artículo 46 en su acápite número 6, el cual otorga al Consejo Directivo del INACOM la facultad de imponer multas y sanciones a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias, sin la necesidad de que interceda un juez. Consecuentemente, el INACOM es un órgano descentralizado, autónomo, designado por el Congreso Nacional para alejarlo del Poder Ejecutivo y del poder político de turno, que tiene por objeto tutelar el orden público, no sustituir los tribunales. Y sus decisiones están sujetas al control jurisdiccional, es decir, cualquier decisión del órgano primero tiene que cumplir con el debido proceso administrativo y después que se tome, entonces está sujeta a que un juez o la refrende o valide o definitivamente la anule. A su vez, le permite regular y tutelar los derechos de los usuarios de los servicios audiovisuales y de las plataformas digitales de contenidos que no estén regidos por la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o por otras leyes especiales. Dentro de las atribuciones, se le concede disponer, mediante resoluciones motivadas, las sanciones previstas en apego a las reglas del procedimiento administrativo sancionador, dispuestas en la ley y las normas que la complementan. La preocupación por las atribuciones del INACOM han desconcertado a comunicadores de redes sociales, quienes dejan ver sus preocupaciones respecto a la facultad con la que gozará para eliminar contenido, suspender transmisiones, revocar licencias y hasta bloquear cuentas en línea sin la necesidad de una sentencia de un tribunal. Nada de eso se altera, al contrario, todo el mundo está pleno y usted podrá seguir teniendo su canal de YouTube y diciendo lo que usted quiere y subiendo en su cuenta de Instagram, de Twitter, nada de eso se altera, por el contrario. Ahora, lo que nosotros decimos es, esas redes por las que usted corre su página tiene una responsabilidad como usted como usuaria, ¿correcto? Y no puede alterar su contenido. Y si altera su contenido, ellos tienen una consecuencia como contenido. Es decir, a quien garantiza es justamente al usuario, al que es usuario de ella, porque esas redes tienen necesidades. El proyecto busca facultar al órgano regulador para determinar el tipo de sanciones administrativas a aplicar, quedando divididas en 3: infracciones graves, moderadas y leves. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas: limitar o restringir por vías de hecho o actos contrarios a la Constitución la libertad de expresión, independencia de los medios de comunicación o el derecho de acceso a la información. La tentativa de estos hechos será sancionada con la comisión de los mismos. Difundir señales o contenidos de radio y televisión que hayan sido suspendidos o cancelados previamente, de conformidad con las disposiciones de la ley. Incumplir requerimientos de información pública de las autoridades en caso de emergencia. Reincidir en cualquier infracción moderada por la que se haya sido sancionado con anterioridad. Los medios de comunicación, sea cual fuere su naturaleza, que de manera voluntaria difundan mensajes que de forma manifiesta denigren la dignidad humana, en general o
o dirigida a un grupo de personas o que vulneren los derechos fundamentales de las personas menores de edad de conformidad con la ley incurrirán en una infracción grave en los términos de este artículo. Esta prohibición no implica censura previa, sino proscripción de la reiteración o la difusión de los contenidos, pues se presume de buena fe la transmisión que hagan los operadores que no tienen facultad de decisión sobre los contenidos y que se limiten a la retransmisión de terceros en la medida que no se hagan parte de ellos. La comisión de estas infracciones dará lugar a la aplicación de sanciones que implican la suspensión de la transmisión por parte del medio por un periodo de hasta 90 días, eliminación de contenidos que violen las disposiciones para la protección de los menores de edad y la imposición de multas entre 30 y 200 salarios mínimos. Se constituyen en infracciones moderadas realizar desde los medios audiovisuales prácticas discriminatorias contra los usuarios o entre editores y distribuidores de servicios, violentar con el contenido de las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual los horarios y clasificación de contenido, violentar el derecho a réplica o retracto, negarse a suministrar al INACON la información que éste requiera de conformidad con la presente ley y la reincidencia de cualquier infracción leve por la que se haya sido sancionado con anterioridad llevará a la suspensión de la transmisión por 30 días y la imposición de multas entre 10 y 30 salarios mínimos. Como infracciones leves en el artículo 64 se denomina actuar en desconocimiento de las recomendaciones que realice el INACOM, la violación de cualquiera de los demás mandatos contenidos en la presente ley y sus reglamentos, y las infracciones para estas se realizarán con un llamado de atención y la imposición de entre 2 y 10 salarios mínimos del sector público. Al determinar la sanción a imponer frente a la comisión de una infracción administrativa, el INACOM observará el principio de proporcionalidad, mientras que los fondos recaudados por conceptos de cargos por incumplimiento que se perciban por aplicación de la ley y sus reglamentaciones será depositado en las cuentas del Tesoro Nacional. La ley modificaría y sustituiría las disposiciones que se encuentran en la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, la Ley 1951 que creó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y el Decreto 30105 que establece el reglamento para el funcionamiento y organización de la Comisión de Espectáculos Públicos, quedando suprimido este último organismo desde el momento de la aprobación de esta nueva ley. Tiene una reserva de ley y acontece que nosotros tenemos una ley de 1962. Con el ordenamiento existente, ese ordenamiento jurídico no da para poner en práctica las garantías que la Constitución de la República establece. Entonces, sobre esa premisa eminentemente constitucional es que se va a dar la reforma la propuesta de reforma de la Ley de Libertad de Expresión, cumpliendo estrictamente con lo que establece la Constitución. El INACOM estará integrado por un consejo directivo y una dirección ejecutiva. El consejo, integrado por 5 miembros designados por el Senado de la República, de ternas de candidatos presentadas por el presidente de la República. Los miembros serán designados por un periodo de 2 años, pudiendo renovarse su mandato por un periodo idéntico mediante el mismo procedimiento de selección. El documento estipula que podrán ser removidos de sus funciones los integrantes del consejo directivo cuando por cualquier causa justificada hubieran dejado de concurrir a 6 sesiones ordinarias al año, por incapacidad física en la que no hubieran podido desempeñar su cargo durante 6 meses, por condenación definitiva a pena criminal, cuando se demuestre negligencia en el cumplimiento de sus funciones y cuando fueren responsables de actos u operaciones que riñan con la ley.